Saludos amigas y amigos y bienvenidos una vez más a Cápsulas Gerenciales Dosis Doble. Por acá les habla Fernando Nava. Y por aquí Augusto Pino. Cápsulas Gerenciales Dosis Doble es la evolución de mi podcast, de mi programa de radio inicial, que luego se convirtió en podcast gracias al apoyo de Augusto. Cápsulas Gerenciales. En Cápsulas Gerenciales comparto cápsulas diarias de lunes a viernes de 5 a 7 minutos en temas de gerencia, liderazgo, automejoramiento, marketing, etc. Y el tema esta semana, como corresponde, va a ser acerca de mujeres y emprendeduría, mujeres y el mundo de los negocios. Pues estamos celebrando esta semana el Día Internacional de la Mujer. Augusto, ¿cómo te encuentras por allá? Mira, muy contento. Ha sido una gran semana, ha sido una semana muy interesante de celebrar al género que yo más admiro, ¿no? Yo pienso que históricamente el género femenino tiene unas habilidades que nosotros, el género masculino, aspiramos a aprender, ¿no? Entonces realmente es un agrado poder ver y celebrar eso. Debería ser una celebración de mucho más de un día o una semana. Sí, yo creo que deberían tener como un día semanal. No solo por los reconocidos méritos, sino porque, como vamos a hablar hoy en algunas de las cosas, las injusticias, los obstáculos que las mujeres normalmente tienen al momento de tratar de crecer en el mundo de los negocios. Esta semana, entonces, como les decía, en el programa semanal, yo estuve hablando de 5 aspectos de las mujeres emprendedoras o de las mujeres en el mundo de los negocios. Y el primero de esos aspectos es estadísticas modernas de emprendimiento femenino. Al respecto, quise compartir estadísticas hasta el 2019. No quise usar el 2020 porque con el COVID, desde el punto de vista estadístico, no son una muestra representativa. De hecho, me parece que si usamos esos números estaríamos contaminando la muestra de una tendencia del 2010 al 2019, por ejemplo. Así que en aras de ser más científico, en las estadísticas que voy a mencionar ahorita son todas 2019 o antes. ¿Ok? La primera que quiero contar es que entre el 2018 y el 2019, en Estados Unidos, se crearon más de 1.800 empresas por mujeres. Es decir, más de 1.000 mujeres, más de 1.800 empresas fueron creadas por mujeres cada día. No semana, no mes, cada día. ¿Okay? Y eso nos da es un buen número para entender qué tan grande es el cambio glaciar tectónico que está ocurriendo en el mundo de los negocios. Y como todo cambio tectónico se siente lento, pero a su vez es masivo. Hoy por hoy en Estados Unidos hay más, al menos hasta el 2019 en las estadísticas, hay más de 9 millones de empresas propiedad de mujeres. Eso es 1 de cada 3 empresas de Estados Unidos. Y eso quiere decir que o son propiedad o tienen un CEO, una mujer. Esas empresas generaban al 2019 más de 1.5 trillones de dólares y más de 8 millones de empleos. Ese crecimiento del emprendimiento femenino va mucho más allá de Estados Unidos. En un estudio del Banco Mundial, un 37% de las empresas formales, no estoy ni siquiera poniendo las empresas informales, solamente las empresas formales del mundo pertenecían a mujeres o eran gerenciadas por mujeres. Y fíjate, insisto, estamos hablando de la empresa formal. Cuando vas a la empresa informal, el número es mucho mayor. No solo porque en números absolutos las empresas informales son más en cantidad, sino que precisamente la empresa informal termina siendo uno de los refugios para muchas mujeres emprendedoras a nivel mundial. ¿Cómo has visto o has visto tú en estos últimos ya
Tú tienes ya casi dos décadas allá. Casi 2 décadas aquí, sí. ¿Qué has visto tú en materia del emprendimiento femenino en Estados Unidos? Mira, es una materia interesante porque eh, es una materia interesante porque se ve más y más, pero se ve también con una serie de obstáculos propios del género, ¿no? O sea, todavía vamos a las conferencias y yo estaba en una conferencia la semana pasada y todavía se habla del, de ciertas dificultades que son reales, pero que no son reales necesariamente al sexo femenino como tal, sino a quién hace qué, ¿no? Normalmente el sexo femenino es lo que diríamos en inglés el primary caregiver, la persona que cuida los niños, que cuida, y a pesar de todo, dentro de todo eso, tienen la habilidad de hacer eso y de hacer el negocio, etcétera, ¿no? Entonces, los números se ven incrementos y más importante, el soporte eh, ha ido creciendo en los últimos 20 años, con lo cual la gente, específicamente las mujeres, se han sentido mucho más confiadas de poder hacer, ¿no? Y de hacer cosas más grandes, ¿no? Antes veíamos, eran excepciones de la regla y ahora cada vez es más común, ¿no? Sobre todo que hay un elemento muy importante, que es que cuando te vas a las organizaciones tradicionales todavía hay techos muy grandes, ¿ok? Donde el sexo femenino choca y se queda ahí, ¿no? Y justamente el poderse ir a abrir su propio negocio elimina todos estos obstáculos, con lo cual mucha gente ese es el mensaje que está optando, ¿no? Bueno, de hecho, y yo creo que porque precisamente no es que los obstáculos han crecido. Creo que el número de mujeres que están intentando ser empresarias es tan masivo que ahora los obstáculos que siempre estuvieron ahí, ahora es que los estamos viendo. Entonces, no es que el problema es nuevo, es un problema viejo que sencillamente el mundo ignoraba mayormente, excepto en algunas conversaciones, pues, ¿no? Múltiples estudios demuestran además que las empresas lideradas por mujeres son tan o más exitosas que las empresas lideradas por hombres, a pesar de que enfrentan mayores retos como menos acceso al capital bancario, al crédito, al capital de riesgo, y pues que hay muchos estereotipos machistas alrededor de la gerencia de los negocios. Tú conoces el BCG, el Boston Consulting Group. Es una empresa de consultoría, digamos, legendaria en el mundo de los negocios y especialmente en Estados Unidos. El Boston Consulting Group realizó un estudio de 350 empresas que abrieron en el 2013. Eran 350 empresas nuevas y le hicieron un seguimiento durante 5 años. En ese estudio del Boston Consulting Group, reveló que por cada dólar de inversión recibido, las empresas que eran lideradas por mujeres habían generado 78 centavos en ventas, mientras que las empresas lideradas por los hombres habían generado nada más 31. ¿Qué quiere decir esto? Que en ese estudio, al menos, las empresas lideradas por las mujeres habían generado más del doble digamos, de ganancias que las empresas lideradas por hombres. En los últimos 50 años, en las últimas 5 décadas, el número de mujeres empresarias ha crecido en 3000%. Y múltiples expertos coinciden en que estamos viviendo la mejor década hasta ahora en la historia para el emprendimiento empresarial femenino. Y el lunes yo decía que estamos viviendo eso, la era dorada de las mujeres empresarias, a mi parecer, no estamos viviendo en este momento aún el pico o el punto más alto de esa era dorada de las mujeres empresarias. Creo que estamos viviendo apenas el inicio real público de la era de las mujeres empresarias. Y mi conclusión el día lunes en la cápsula era que los resultados de esta revolución empresarial femenina van a ser buenos para todos, hombres y mujeres por igual.
es muy interesante y suceden varias cosas que son interesantes, ¿no? Una es, y lo hemos discutido en este podcast hemos hablado mucho de la atención al cliente, de la atención al empleado, y eso es algo que se tiende a ver mucho más en el líder femenino que en el líder masculino, ¿no? El líder masculino todavía tiene esta imagen seca, rígida, no de liderazgo real, sino de autoridad. Mientras que el líder femenino tiende a ser una persona mucho más de líder, ¿no? Mucho más de tratar realmente de entender, de conocer, de alimentar al empleado, con lo cual, obviamente, cuando tú tienes todas esas ventajas, el empleado da más, no menos, ¿no? Y todos los estudios lo demuestran, pero a pesar de todo, dentro de la gran mayoría de las industrias, de las empresas lideradas por por ese estereotipo, ¿okay?, de líder autoritario, no al día de hoy, independientemente de lo que dicen todos los estudios, al parecer ellos no han recibido ninguna copia de ese estudio, ¿no? El memo. Sí, eso es que es curioso, pero aún así sigue habiendo esa impresión de que mandar y liderar es lo mismo. Precisamente el día martes en la cápsula estaba hablando de los obstáculos. Ya tú mencionaste un par de ellos, a lo mejor los vuelvo a tocar, pero esto creo que te va a dar algún combustible también y si tienes algo que agregar, me interrumpe sin problema. El primer obstáculo para las mujeres en las empresas, en el mundo empresarial, es la competencia masculina. ¿Por qué? Porque el sector de los negocios ha estado dominado tradicionalmente por hombres. Entonces, normalmente el gerente general era hombre. ¿Y con quién hacían sus redes profesionales? Con otros hombres. Esto que generaba dos cosas. Uno, estereotipos no necesariamente malintencionados. Es sencillamente que si tú creciste en los 70, 80, 90 y cuando hacías reuniones de gerencia todos a tu alrededor eran hombres, en tu cabeza se crea una especie de programa de software que dice, es que para ser gerente hay que ser hombre. Así que quiero dejar claro que muchas veces este estereotipo no nace de una posición de maldad, sino sencillamente de estar acostumbrado a verlo alrededor. Y requiere trabajo irlo desmontando de manera consciente. Pero bueno, lo primero es eso, el sector de negocios está dominado incluso ahora normalmente por hombres, de hecho mayormente hombres blancos. Las redes son con otros hombres y esto quiere decir que las mujeres quedan por fuera de esas redes. Pero fíjate que eso ha cambiado inclusive dentro, yo no quiero cambiar el tema de la mujer, pero inclusive cuando tú dices hombres blancos, eso ha cambiado y cuando tú buscas la mayoría de los CEOs de las grandes corporaciones, empiezas a ver nombres que tradicionalmente no se veían, ¿no? Gente de India, gente latinos, y ves cada vez menos blancos y estamos empezando a ver cada vez más mujeres dentro de esos mundos, lo cual es una gran noticia y da esperanza en realidad, ¿no? O al menos en mi opinión da esperanza. Sí, es que eso es correcto. Yo creo que estamos, como digo, estamos viviendo el inicio de algo muy positivo y muy interesante para el mundo de los negocios, que es la apertura total hacia la paridad de género en el aspecto gerencial. De género y de origen, como decías tú. Entonces, yo no sé si hay una paridad real, ¿ok? Pero quizá porque yo siempre he pensado que el género femenino tiene unas habilidades que son mucho más avanzadas que las del género masculino. Entonces, esa paridad es como decir, mira, yo voy a jugar ajedrez con Kasparov, ¿ok? Y Kasparov le vamos a vendar los ojos. Sí, le puede vendar los ojos, ¿ok? Pero le vamos a quitar 12 piezas. Todavía no es parejo. Sí, le damos al caballo y el rey, todavía no es parejo. Claro. Me gusta mucho esa analogía. El otro es eso, como hay muchos estereotipos y todavía sobreviven yo creo que en Estados Unidos y Europa menos cada vez. A veces en ese sentido Latinoamérica va un poquito más atrás y de eso vamos a hablar la semana que viene con Lina Echeverry de Colombia. Ese estereotipo
del Es que este el señor hombre no puede es guardar, gerente. este señor no puede guardar ni un secreto. Pero bueno, ya que soltó el secreto, entonces vamos a tener que contar el secreto, ¿no? En la semana que viene, normalmente nosotros grabamos todos los jueves a las 8:30 hora del este, y el jueves que viene no vamos a grabar. Es un día feriado. Es un día feriado aparentemente, y no vamos a grabar, pero vamos a cambiar la hora en vivo para otro día, para el miércoles, y vamos a tener unos invitados, y vamos a hacer el show en vivo con unos invitados, algo que nunca hemos hecho. Va a estar en la página de Facebook el día de mañana con todos los detalles. Entonces, ya que a Fernando se le chispoteó, pues esa es la historia. Eso es correcto. Entonces, pero quería, para aparentar que no se me chispoteó, quería decir que el estereotipo de que el gerente es hombre hace que muchas veces, incluso cuando la mujer alcanza la posición de gerencia, haya una presión a tratar de ser como los hombres. Lo cual, volviendo a tu analogía de Kasparov, es como decir que Kasparov quiera jugar ajedrez como tú, en lugar de tener todas las herramientas para jugar correctamente. Ese es el primer obstáculo. El segundo son las expectativas sociales y lo que tú decías de que son las principales gerentes del hogar. Visto así en múltiples culturas, como la que lleva adelante el hogar. Y claro, entonces, como en muchas culturas aún se ve a la mujer como la que está a cargo de la casa y la familia y no de tener un trabajo o de estar en una empresa o de ser gerente, eso hace que las mujeres empresarias sientan que además de cumplir con su trabajo de gerente, sientan que son además las únicas responsables o las responsables finales de que la casa también esté en orden. Y eso es una demanda de tiempo y energía que es injusta. Yo soy de los que piensan que en un hogar, en un matrimonio, hombre y mujer, los dos tenemos la misma cantidad de trabajo, la misma responsabilidad, y aquí no hay una división, digamos, de responsabilidad en base a género. Es algo que yo no pienso en esos términos, pero sé que hay muchas culturas donde aún se piensa así. Sí, correcto. Ahora, agrégale a ese asunto de esas expectativas sociales el coronavirus, con los chamos en la casa, con una crisis económica en el presupuesto del hogar. Entonces, ¿quién crees tú que estaba, digamos, teniendo la presión de llevar, la mayor presión de seguir llevando adelante el hogar en medio de la crisis? La mujer. Entonces, el COVID del año pasado y lo que va de solo agravó esa situación. El tercer obstáculo para mí, y fíjate que primero hablé de la competencia masculina y las expectativas sociales, todavía ni siquiera había hablado de elementos empresariales per se, sino de elementos societales. El tercero es la inequidad o la desigualdad en acceso al capital financiero. Y una vez más, la industria financiera en su mayoría está dominada por hombres. Cuando una mujer pide un préstamo, es muy probable que le hagan preguntas a ella que no le harían a un hombre en sus mismas condiciones. En Inglaterra, según un estudio, las empresas dirigidas por mujeres tienen un chance 86% menor de recibir inversiones de capitales de riesgo que las empresas lideradas por hombres. Aun cuando también en Inglaterra hubo un estudio que reveló que las empresas lideradas por mujeres tuvieron ingresos 20% mayores, a pesar de recibir menos dinero. Y una vez más, el cuarto obstáculo creo, y quizás el más grande, pero a su vez el que de estos obstáculos es el único obstáculo que su superación está en manos de la misma mujer, es la capacidad de transmitir autoconfianza. Porque volvemos a ese estereotipo de que el gerente es el jefe y manda. Y hay como cierta agresividad detrás de la posición. Los hombres somos más dados a presumir y sentirnos seguros de nosotros mismos, lo cual hace más fácil que transmitamos seguridad y confianza. Las mujeres
piensan más las cosas y se cuestionan más a sí mismas, lo cual es muy sabio, lo cual es lo que tú quieres normalmente en una persona que está manejando millones de dólares y miles de empleados. No quieres una persona que trate de demostrar que es poder, sino una persona que lo esté pensando bien. Pero esa tendencia a pensar las cosas y a cuestionarse a sí mismo, a sí mismas y ver si están haciendo lo correcto, en algunas culturas genera una sensación de poca confianza en sí mismas. Molly McDonald, fundadora de la empresa Mobile Locker, ella decía en una entrevista, y me resonó y lo noté y todo. Ella dice que cuando ella hablaba de los logros de la empresa y de ella como empresaria, ella le costaba mucho decir, yo logré. Cada vez que ella iba a hablar del éxito de la empresa que ella fundó y dirigió y llevó al éxito, hablaba en plural, porque le costaba mucho asumir ese éxito y siempre decía, nosotros logramos, en vez de yo logré. Y yo estoy claro en que tú tienes que darle crédito al equipo, pero tienes que también ser capaz de poder decir cuando un logro es tuyo y decirlo en voz alta y claramente. Y ella cuenta que tuvo que aprender a darse su propio valor y hablar de sus logros en primera persona. Sin embargo, y a pesar de todos estos obstáculos, la tenacidad de las mujeres ha ido derrumbando todas las barreras y el número de mujeres empresarias sigue creciendo de una manera astronómica. Estamos aquí en Cápsulas Herenciales. Pueden conseguirnos en Facebook, Instagram, YouTube y LinkedIn. También tenemos abiertos los comentarios. Si tienen algo que compartir con nosotros, estaremos felices de hablar al respecto. Vamos con el tercer tema, que fue el que toqué el miércoles en esta semana, que fue dedicada totalmente a la emprendeduría y el mundo de los negocios por parte de las mujeres, y es las ventajas que tienen las mujeres empresarias. Sí, es verdad, tienen varios obstáculos, pero al mismo tiempo tienen varias ventajas. Y esto tiene que ver en parte con algo que tú estabas mencionando, acerca de que no hay una paridad en varios elementos que tienen que ver con la gerencia y los negocios. De hecho, las mujeres tienen algunas, en su naturaleza, algunas ventajas con respecto a nosotros. Y lo primero es que, bueno, los buenos empresarios saben que su éxito depende de formar y fortalecer las relaciones correctas. Es acerca de conocer a la persona con la que estás hablando, entender su punto de vista, sus necesidades, sus emociones, mostrar empatía. Y en eso las mujeres tienen una gran fortaleza en comparación con los hombres. En mi experiencia personal, yo he sentido muchas conversaciones, tanto empresariales como fuera de la oficina, que en muchos casos los hombres mayormente están esperando su turno para decir algo en lugar de estar escuchando a la otra persona. Y en cambio he sentido que al respecto la mujer está escuchando mejor, y cuando tú extrapolas eso al mundo de las ventas, por ejemplo, no hay comparación. No hay. Además tienen una mayor fortaleza en lo que se refiere a inteligencia emocional, lo cual es un factor importante en liderazgo y en ventas. Y normalmente las mujeres tienen mayor autoconciencia, escuchan mejor y son más empáticas. Entonces, todas estas son como superpoderes que tienen al momento de liderar equipos y aumentar las ventas. Pero además no es nuevo. Tú y yo somos latinos, somos venezolanos, pero te pregunto, ¿quién en familias latinas y creo que en gran parte de la Europa mediterránea, quién es el centro de la familia extendida? Cuando tienes los tíos, los primos, etcétera. ¿Quién es la persona centro? ¿Quién es el sol alrededor del cual gira toda la vida familiar? Es la abuela. Correcto. Entonces ya nosotros tenemos, de hecho, en el caso latino, es curioso porque en el caso latino es donde varias veces he encontrado ese estereotipo de que la mujer no es empresaria, pero al mismo tiempo está el software que dice que la persona más confiable a tu alrededor es la mujer. Entonces hay como una disonancia cognitiva ahí, o sea, es muy curioso, pero eso también a su vez creo que da
una fortaleza a futuro cuando precisamente la mayoría de los hombres digan, pero ya va, si yo tengo tanta confianza en mi abuela, en mi madre, y siento que las mujeres son un depositario de sabiduría, ¿por qué no voy a pensar que pueden ser buenas gerentes? Correcto, pero no, pero efectivamente, como tú lo dices, es exactamente lo que se piensa, ¿no? Es que sí, y es digamos, una disonancia cognitiva muy interesante. Incluso la maternidad, que es vista como un gran obstáculo, e incluso un riesgo para la carrera de muchas mujeres, termina generando una experiencia que se puede extrapolar a la oficina, porque las mujeres, con la crianza de niños, al pasar más tiempo con los niños, tienen que aprender a liderar a los hijos, porque no te hacen caso, tú les puedes mandar a hacer algo y tú tienes hijos y yo también, y tú sabes que el hecho que tú les digas, haz esto o aquello, no quiere decir que lo vayan a hacer. No entiendo, los tuyos no hacen lo que tú les mandas a la primera, a la primera. A la primera vez o a las primeras 35 veces? No, a la primera vez. Yo no tengo que repetir las cosas, sino una vez. Ah, muy bien, te felicito. Los míos no. Varía según la edad. Mientras más pequeñas, hacen un poquito más de caso. Eso iba a decir, en mi caso, mientras más pequeño, más caso, ¿no? Pero bueno. Y bueno, además, ¿recuerdas que hablé de que las mujeres tenían más obstáculos con respecto a la obtención de finanzas, de capital de riesgo o bancos? Pero también es cierto que hoy más que nunca, prácticamente todos los gobiernos y una cantidad increíble de organizaciones no gubernamentales tienen líneas de crédito específicas para mujeres que quieren emprender, cosa que era impensable hace 30 años, por ejemplo. Impensable en la cantidad que hay ahora, que hay ahorita. O sea, tú ahorita puedes buscar prácticamente en cualquier alcaldía de un tamaño mediano y hay un organismo de crédito femenino. Además, precisamente como el número de mujeres empresarias exitosas ha ido creciendo, se han ido formando organizaciones no gubernamentales y grupos de mujeres que ofrecen mentoría, coaching, a veces gratis incluso, a otras mujeres empresarias, mujeres exitosas que lograron su negocio, que están compartiendo su experiencia y ayudando a otras mujeres que están arrancando. Y múltiples estudios revelan que cuando tú empiezas un negocio y tienes un coach, tus chances digamos, de triunfar y de sobrevivir a los primeros años de la empresa son 5 veces mayores que si no tienes un coach. Entonces, el hecho de que hayan estos grupos de mujeres haciéndole coaching a otras mujeres es fundamental. Y bueno, es eso. Hoy más que nunca, en la historia creo, muchas mujeres han descubierto que emprender es una opción práctica para crear su propia carrera, estar a cargo de su desarrollo profesional y además se han dado cuenta de que su sensibilidad y sus ventajas emocionales son una fortaleza, no son una debilidad. Y en ese sentido yo digo que las mujeres son y serán cruciales para el presente y el futuro del mundo empresarial. Así es. ¿Tienes alguna... tú tienes mucha experiencia en coaching de empresas? Tengo algo de experiencia en coaching de empresas, sí. ¿Has visto has tenido clientes mujeres y has visto alguna diferencia en las cosas que ellas enfrentan y las creencias que también tienen grabadas en la mente? Y hay que hacer una distinción importante ahí. Y si la respuesta es sí, pero hay que hacer una distinción importante. ¿Ok? Porque es diferente la mujer en el ambiente de hombres, ¿ok? En la empresa tradicional, ¿ok? Cómo se tiene que mover y navegar, y la mujer como CEO o como líder de la organización. Y hace una distinción realmente interesante, ambas con mucho mérito, pero realmente interesantes en cómo se tienen que mover y qué están buscando, ¿no? Y cómo manejan el día a día de las cosas, ¿no? Yo tiendo a trabajar más con la gente fuera de la organización, más con la gente dentro de su propio negocio, pero sí ha sido siempre muy interesante ver la diferencia, porque cuando te vas a ciertas organizaciones, la mujer tiene que tomar un rol más masculino que su rol, a pesar de que mantiene sus elementos femeninos,
para poder sobrevivir y crecer a la velocidad que crece, necesita tener un rol un poco más Sí, más masculino. masculino. Digamos, es prácticamente una especie de precio de entrada. Uh-huh. Y en la medida que va creciendo y va asumiendo y creciendo en su cargo, puede ir en mayor medida transformando la organización y su liderazgo. Pero al principio es correcto, muchas veces toca eso. En la cápsula de hoy, jueves, estuve hablando acerca del impacto de las mujeres empresarias y las razones por las cuales muchas mujeres arrancan su propia empresa. Según varias investigaciones, las mujeres comienzan su propia empresa mayormente por una de estas 5 razones. Tener un horario más flexible que le permita atender mejor a los hijos. Poder cobrar lo que es justo, porque todavía en muchos casos las mujeres ganan 20% que lo que gana un hombre con el mismo cargo, educación, etc. Ganan 20% menos. La tercera razón es para poder controlar su futuro y no depender de una empresa. La cuarta es para avanzar más rápido en su carrera. Y la quinta, para poder seguir su pasión. Estas son las razones más comunes por las cuales las mujeres deciden abrir su empresa propia. Pero además, las empresas iniciadas o manejadas por mujeres tienen unos impactos diferentes en la sociedad. Múltiples investigaciones realizadas en países en vías de desarrollo han encontrado que las mujeres empresarias reinvierten hasta 90% de sus ingresos en educación, salud y comida para su familia y su comunidad. En comparación, en esos países, los hombres reinvierten entre 30 y 40%. Eso quiere decir que cuando las mujeres empresarias son prósperas, el impacto sobre su familia, su comunidad y su país es mayor que el de un empresario hombre próspero. Además, varias investigaciones indican que ayudar a las mujeres a emprender su negocio es un antídoto contra la pobreza. En el caso de Ruanda, hicieron una investigación para seguir el impacto de 60 mujeres empresarias y esas 60 mujeres generaron más de 2.400 empleos, la mayoría en su propia comunidad. O sea, una vez más, son un antídoto contra la pobreza en los países en vías de desarrollo. Perdón. El mundo de los negocios fue diseñado mayormente por hombres. Pero el impacto de las mujeres empresarias insisto, es muy distinto. Y volvemos entonces a las 5 razones por las que abren las empresas. En ninguna de las 5 razones, excepto la segunda, quizá que dice para poder cobrar lo que es justo. Pero ninguna de esas razones era para ser millonario, para dominar, para conquistar. Son razones muy sociales, muy comunidad, ¿entiendes? Avanzar tu pasión, avanzar tu carrera, pasar más tiempo con tu familia. Son razones distintas que las que normalmente tenemos los hombres cuando empezamos un negocio. En el Banco Mundial realizó un estudio en Brasil, China, India e Inglaterra y descubrieron que cuando las mujeres tienen más control del dinero en el hogar, invierten otra vez más en alimentación y educación de los niños. Es decir, las mujeres emprendedoras son una mejor herramienta para el presente y el futuro de los países. Y aun cuando el mundo empresarial fue prácticamente diseñado por hombres, hoy en día ya las mujeres son el 40% de la fuerza laboral mundial y son más de la mitad de los estudiantes universitarios. Entonces vuelvo a que es un cambio tectónico, donde no te das cuenta y cuando vas a ver en 20 años hemos llegado a este momento donde más de la mitad de los estudiantes universitarios son mujeres. Lo cual quiere decir que más de la mitad de los empleados y gerentes y propietarios van a ser mujeres en 5 o 10 años. Incluso también quiero citar un estudio que hubo en India, donde en una de las regiones le dieron más poder a las mujeres a nivel local y el resultado fue que mejoraron los servicios públicos como el agua y la recolección del aseo.
y yo por eso insisto, esto de la revolución empresarial femenina es bueno para todos. No es una cosa que es bueno para las mujeres y ahora los hombres tenemos algo que temer. No, es sencillamente va a elevar el juego para todos, el nivel de juego para todos. Ahora, si ya más del 40% de la fuerza laboral mundial son mujeres, imagínate lo lejos que pueden llegar las empresas si remueven, si quitan los obstáculos a prácticamente la mitad de la fuerza laboral. Se ayudan a que esas mujeres tengan tanta o más posibilidad de crecer en la empresa como los hombres. Sí, pero estamos entrando ahí en una discusión de miedo al status quo, de miedo a lo que tradicionalmente ha sido, que al menos desde mi perspectiva como coach, por ahora seguirá siendo cuesta arriba y trabajosa. Conste, no porque tenga que ser, no, sino porque la gente tendemos a luchar en contra de las cosas que nos dan miedo, ¿ok? Aunque no sea realista, y eso no tiene tristemente remedio por ahora, al menos. Sí, son cambios para mí generacionales, pero es mi impresión que esos cambios han ido acelerándose. Es decir, si tú revisabas los cargos gerenciales en la mayoría de las empresas privadas en los años 80, por ejemplo, estoy seguro de que eran mayormente, casi totalmente, hombres. Y si estamos hablando de los 70 y 80, eran mayormente hombres blancos, en el caso de Estados Unidos. Si tú avanzas 10, 20 años, pero no solamente eran hombres, eran mayormente hombres de la misma edad, del mismo rango etario. Es decir, casi no habían gerentes de 25 años, 22 años. A esa época, a esa edad eras un pelele. Pero si tú vas a cualquier reunión de negocios hoy en día, el span de edad, muchas veces entre gerentes, es 3, 4 décadas. Tienes gerentes de 25 y tienes gerentes de 65. Entonces, eso que en su momento dado, ese rango etario que era casi fijo y era más o menos de 15 años entre 50 y 65, ya eso no existe. Y así como eso cambió en un par de décadas, en la medida que va avanzando el progreso económico, va avanzando el poder o el lugar de las mujeres en las empresas. Y por eso me encanta este segue para hablar de lo que va a salir en la cápsula de mañana, que es ejemplos de empresas modernas, grandes, que o fueron fundadas por mujeres o han tenido mujeres como gerente general, como CEO. Y por eso yo pregunto, en lo primero que hago, abro la cápsula preguntando a la audiencia, ¿sabes qué tienen en común YouTube, Best Buy, IBM, Gap y General Motors? Todas esas empresas tienen o han tenido al mando a mujeres como gerente general. Por ejemplo, para empezar con una empresa relativamente desconocida y pequeña, Google tiene a Susan Wojcicki, que es una de sus cofundadoras. Y bueno, ella es cofundadora junto con Larry Page y los demás del equipo. Pero no es que ella se retiró y bueno, ayudó y fue suerte. No. Ella es actualmente la gerente general de YouTube. Otro gigante digital que le debe mucho a una mujer es Facebook. Durante mucho tiempo, durante los primeros 10 años, Facebook creció mucho, pero no generaba recursos. Hasta que llegó Sheryl Sandberg como la mano derecha de Mark Zuckerberg, y ella fue la que diseñó una estrategia de publicidad con los Facebook Ads y le ha generado más de 100 billones de dólares a Facebook. Pero, insisto, durante los primeros 10 años, eso no ocurrió.
Fue ella y su liderazgo y su idea la que ayudó a llevar a convertir esa empresa que ya era un gigante en términos de usuarios, a convertirse en un gigante en términos de finanzas. Indira Nooyi, una mujer nacida en India, ella, bueno, y una vez más, India es uno de esos países donde tienes muchos contrastes, pero donde el elemento femenino en muchas castas, en muchos segmentos, está un poco oprimido. Sin embargo, Indira Nooyi, su perseverancia y su olfato en los negocios la ayudó a escalar posiciones, dirigió múltiples empresas nacionales, luego empresas internacionales y llegó a ser la gerente a nivel mundial de Pepsi. No son, insisto, no son abastos. Estoy hablando de Pepsi, de YouTube, de Google, de Facebook. Otra empresaria de la India se llama Kiran Mazumdar y ella fundó una empresa que se llama Biocon y es una empresa de medicamentos naturales. Esa empresa arrancó en su garaje y ahora tiene ventas de más de $1 billón. Con B, billón. Bueno, y una de las cosas que pasa con todos estos ejemplos, me encantan estos ejemplos, que la gente a veces no se da cuenta, es que la publicidad tiende a prestar atención de vuelta por una cuestión de miedo. ¿Okay? Las industrias tendían a ser lideradas y manejadas por hombres, y como tú dices, en muchos años atrás por hombre blanco. Entonces, quieren mantener la impresión de que eso no ha cambiado, cuando en realidad, pues la realidad hoy en día es diferente, ¿no? Correcto. Otra empresa tecnológica se llama Marvell Technology Group. Es una empresa de superconductores y una de sus cofundadores se llama Wei Dai y es la única mujer cofundadora de una empresa de semiconductores en el mundo, que en el área tecnológica también es donde hasta hace muy poco veíamos una primacía de los hombres, pero cada vez más tú ves cómo están empezando las mujeres a conquistar espacios. Yo trabajo con Xerox aquí en Bonaire, con digamos, el representante local de Xerox, y por eso conozco este caso en particular. Anne Mulcahy y Ursula Burns. Anne Mulcahy fue la primera mujer gerente general en Xerox. Hasta ese momento Xerox nunca había tenido una mujer como gerente general. Cuando ella toma las riendas de la empresa, en los 90, la empresa tenía más de $17 billones en deuda. En 10 años, bajo el liderazgo de ella, Xerox se convirtió en una de las empresas más prósperas del mundo. Pero además, al momento de pasar la batuta, cosa que evidentemente eso no es, digamos, todos lo sabemos, pero una empresa, especialmente una empresa que se comercia públicamente, el gerente general tiene mucho poder, pero no designa a su sustituto. Eso lo designan los socios. Cuando llegó el momento de que Anne Mulcahy se iba a retirar, los socios en Xerox, la empresa, escogió a otra mujer como gerente general, a Ursula Burns, que además no solo es mujer, es una mujer negra. Y fue la primera vez en la historia del Fortune 500 que una empresa, que una mujer CEO le entregó el cargo a otra mujer CEO. Insisto, Xerox. Cuando yo veo estos casos y oigo a veces a hombres decir que, bueno, pero es que las mujeres no pueden esto o aquello, si tú crees que Xerox, que tu empresa es más grande que Xerox, bien. Pero si Xerox es más grande que tú y ellos eligieron no una, sino dos mujeres como CEO en fila, quizás sea bueno que los escuchemos. HTC, que ahora está pasando un muy mal momento, pero por muchos años HTC era un monstruo a nivel de ventas de celulares. Fue fundada por una mujer, su nombre es Cher Wang. Entonces, todos estos casos, hay una sola que no mencioné porque no he tenido chance de sentarme a hacer la investigación completa, pero es la fundadora de una empresa de maquillaje que se llama IT, la cual fue comprada por L'Oreal hace poco, por algo así como unos varios billones de dólares.
y ahora ella está escribiendo un libro acerca de su experiencia como empresaria. Ella hizo una empresa de maquillaje para mujeres que no tenían complexión de piel perfecta. Ella sufre de rosácea y ella tiene sobrepeso. Entonces, ella creó maquillaje para mujeres con un look, no el look de la modelo, para mujeres con un look hermoso, pero real. Y ella cuenta en una de las entrevistas que hubo una reunión con una gran empresa de maquillaje. Ella hace la presentación y todo, la felicitan, pero una de las personas le dice, pero no vamos a comprar. Y ella le pide a la persona, al tipo, que le diga el por qué. Y él la lleva aparte y le dice, tu presentación está excelente, tu producto nos encanta, pero no creemos que la gente vaya a comprar maquillaje de una mujer que se ve como tú. Y entonces ella, eso fue al mismo tiempo devastador, pero también la dejó muy clara en que toda esta industria está apelando en su visión, están errados en su visión de que la mujer tiene que verse de una manera específica que ellos dicen. Y la historia le dio la razón. Y ahí está ahora. Es una empresaria billonaria, la entrevistó Oprah, la entrevistó Ellen, está haciendo su libro, y su empresa se llama IT. Entonces, esos son algunos de los casos que además ese caso me daba risa porque yo decía, pero si en algún negocio los hombres deberíamos quizás callarnos la boca y preguntarle a la mujer qué quiere, es en maquillaje, por Dios. Pero No, es que... porque volvemos a lo mismo, es un problema técnicamente tú tienes razón, pero en realidad tiende a pasar que ha sido una industria liderada por hombres que con miedo, ¿no? Ahora, antes de seguir, te voy a interrumpir aquí, voy a mostrar un mensaje que nos deja Eduardo. Buenas noches, Eduardo. Saludos, Eduardo profesor. dice, quiero compartir un poco mi experiencia hace unos 4 años, cuando trabajaba con Fe y Alegría. Para la gente que no es de Venezuela, Fe y Alegría es una institución venezolana de caridad. Y se desarrolló un proyecto de enfoque de género a nivel vocacional. Pues varias de las empresas técnicas, las estudiantes no querían estudiar menciones técnicas como electricidad o carpintería, que son tradicionalmente lideradas por hombres. Pero gracias a un proyecto llamado Cerrando Brechas, esa realidad ha ido cambiando, ¿no? Y dice, creo que por tradición se ha inducido esa dualidad en los campos para hombres y para mujeres, ¿no? Y es correcto, ¿no? Yo digo mucho que nosotros vivíamos en una sociedad, ¿ok? De ingresos simples, ¿ok? Pero donde además había mucho soporte, ¿ok? O sea, cuando vamos 2 o 3 generaciones hacia atrás, ¿ok? Los abuelos se jubilaban y apoyaban a la familia, el papá trabajaba y la mamá se quedaba en la casa. Ese era el modelo tradicional. Nosotros cambiamos ese modelo, ¿ok? A un modelo que en inglés yo llamo el dual income, ¿ok? En el cual hombre y la mujer trabajan, lo cual no tiene problema. El problema es que al mismo tiempo que este cambio sucedió, ¿ok? El otro no. No. Ese sistema de apoyo cambió, ¿okay? Claro. Porque, por ejemplo, mis papás, ¿okay? Mis abuelos y los amigos de mis abuelos y los tíos de mi mamá, ¿okay? Estaban retirados o semi-retirados, con lo cual eran gente de apoyo. Cuando tú piensas en nuestra generación, poniendo de parte que no estamos en el país, ¿okay? Correcto. Pero correcto. si tú piensas la cantidad de gente en la generación de tus padres que aún están activos trabajando y que no pudieran cuidar a los niños es altísima. Entonces, Correcto. no solamente pasas a tener una sociedad de dual income, pasas a tener un problema mucho más grave, que es que el sistema de apoyo pasa de ser de sistema de apoyo, de sistema de no apoyo, ¿ok? A un sistema que tienes que apoyar en un segundo, ¿ok? Porque tus padres que no son sistema de apoyo porque tienen su vida, siguen trabajando, etcétera, de repente, de un día para el otro, se hacen viejos y ahora necesitan de tu ayuda en un segundo. Entonces, no solamente tienes 2 ingresos, 2 personas trabajando, 2 personas empujando a 100, pero además ahora tienes que apoyar a tus padres. Y eso es una cosa que es nueva, eso es una cosa que no se veía hace 20 años.
Saludos también a mi mamá, Esperanza Bravo, profesora universitaria, un ejemplo para mí de mis tías y mi mamá fueron un ejemplo para mí de mujeres que estudiaron en la universidad, fueron profesoras, combatieron estos estereotipos a la gocha. En Venezuela los gochos son las personas de la montaña y son personas que no son normalmente agresivas o violentas o terriblemente no se caracterizan por grandes explosiones, sino por una constancia en los argumentos. Y eso ha sido un ejemplo muy interesante. Y saludos también a Eduardo, ambos profesores universitarios. Me río porque cuando tú hablabas de que antes había un solo sueldo y había esa red de apoyo y ahora no solamente no hay esa red de apoyo y hay dos sueldos, pero es que también lo que creo que ocurrió, por lo menos al principio, es que antes el hombre trabajaba, la mujer se quedaba en la casa atendiendo la casa. Y luego no, ahora la mujer trabaja y el hombre trabaja. ¿Y la casa? La mujer la atiende. Y entonces, ¿cómo es el maní? ¿Cómo es esta situación donde, Bueno, pero ok, de ahí ese es ahora parte del ella, problema. Nunca hubo mágicamente esa transición. a la mujer le salieron 8 horas más en el día que yo no sé, porque eso no parece justo. Pero sin embargo, en un principio, cuando pasamos al salario dual, esa era la realidad en muchos países. No, no, pero en el modelo tradicional esa sigue siendo la realidad. El hombre va y trabaja, la mujer trabaja y hace la casa y todo lo demás. Eso sigue siendo el modelo tradicional. Claro, pero digo, como ahora las mujeres también están trabajando, es cuando sacas la cuenta de las horas del día y la energía, el hecho de esperar que la mujer sea a su vez Y por eso es decía yo empresaria y tenga que que es, llevar ella a la por casa eso sola decía es yo, por injusto. eso decía yo antes, cuando tú estabas hablando de equidad, yo te decía no hay equidad, ¿ok? Porque si las No, mujeres pudieran hacer esas dos cosas, ¿ok? Al mismo tiempo, ¿ok? De vuelta, es como jugar con Kasparov, tú le dices, yo te voy a dar el rey y un caballo, y de todos modos él te hace jaque mate en 4 jugadas. claro. Recuerdo cuando te hablaba de que me parecía muy absurdo que la medida en que, en este caso, el hombre de la historia tenía poder sobre la parte del maquillaje. Me recuerda mucho una historia de uno de mis primos más sabios, de Luis Rossi, tu ex vecino. En una ocasión, la esposa de Luis le contó a Luis como, ay, estoy en esos días. Y la reacción de Luis fue la siguiente: qué bueno, ahora puedes salir a jugar tenis, correr hacia arriba en las escaleras y montar a caballo. Todas esas cosas divertidas que salen en los comerciales de las toallas sanitarias. A lo cual la esposa le respondió con una merecida grosería. Pero cuando tú ves cosas como ese comercial lo está haciendo un hombre. O sea, ¿qué, qué, qué tipo de empatía estás teniendo cuando la mujer está sintiendo que se le están moviendo las tripas y tiene dolor por todas partes, inflamación? Y tú le vas a hablar de que puedes salir a montar. No, pero en múltiples casos de marketing, que es una de las áreas que a mí me encanta, tú ves esos ejemplos para mí terribles de mala comunicación, de mala publicidad. Y hay casos que incluso siendo bien intencionados, hubo uno esta semana, y de nuevo, por parte de una pequeña empresa, un abastico que se llama Burger King, a nivel mundial. Ellos pusieron un Twitter, una campaña que decía, las mujeres pertenecen a la... Women belong in the kitchen. Las mujeres pertenecen a la cocina. Claro, cuando seguías leyendo abajo, decía, la profesión de chef profesional está dominada por hombres. Y en Burger King queremos crear un fondo para apoyar la formación académica de mujeres chef para que ellas también puedan estar representadas en ese mundo. Y todo eso está bien, pero fíjate que hubo una reacción visceral a la manera en que ellos lo presentaron, que a lo mejor si lo ves desde el punto de vista de marketing, eso le dio cierto éxito porque todo el mundo estaba hablando de eso. Pero es como muy arriesgado, no sé, es arriesgado hacer esas cosas en De marketing. vuelta, era un sistema de mercadeo y una estrategia de marketing que funciona, pero que Tienes, cada vez funciona menos.
Sí, correcto, pero es que, una vez más, tienes más del 40% de la fuerza laboral en las empresas formales. En las empresas informales es más de eso. Son mujeres. Más del 50% de los estudiantes universitarios son mujeres. Pero por años la publicidad era hecha por hombres. Y eso generó múltiples errores terribles. O sea, y es donde, una vez más, esa falta de empatía que a veces tenemos los hombres y que las mujeres, en cambio, suelen ser mejores escuchando, les permite, para nosotros es más difícil tratar de ponernos en los zapatos y pensar como ellas. No. Yo voy a estar en desacuerdo. No es más difícil. Es tradicionalmente la excusa con la que nos han hecho crecer. Ok, correcto. Exacto. No es que sea más difícil, sino que fuimos entrenados, criados, enseñados a que no podíamos pensar como ellas. Y además a pensar perdóname, disculpa. El mensaje que escuchaba era, ese era el trabajo de la mujer, eso es lo que hacen las niñas, eso es lo que hace. Había una clara distinción marcada y cuando tú tratabas de intentar pensar al respecto, ¿okay? Lo que obtenías era un mensaje totalmente negativo, ¿okay? Por el tipo de sociedad que se vivía. Yo una vez vi algo así que decía como, no, pero alguien puso, sabes que en Estados Unidos se dice, en inglés se dice, you hit like a girl. Tú pegas como una niña. Y recuerdo que era una publicidad acerca, y la que salía era Ronda Rousey de Mixed Martial Arts. Y decía, ajá. Y yo decía, sí, es verdad, totalmente. O sea, otra que fue la hija de Mohamed Ali, por ejemplo, era tremenda boxeadora. Entonces, esos estereotipos están ahí. Es nuestra labor no solamente tratar de desprogramarlos en nuestra cabeza como hombres modernos, sino además evitar transmitirlos, en el caso de los que tenemos hijas, tratar de explicarles desde el principio, no, tú no tienes ninguna desventaja con esto, go, échale. Por acá comenzó mi mamá que antes el sueldo de los abuelos alcanzaba. Y por eso las abuelas podían quedarse en casa, pero eran grandes gerentes de sus áreas de influencia, la hacienda, la comunidad, y es eso. Cuando yo veía a la familia como una especie de sistema solar, el sol era la abuela. Entonces, una vez más, ¿cómo es posible que confiemos en lo más importante para todos, hombres y mujeres, que es la familia? Y que en ese sentido el juicio final que buscábamos era el de la abuela, era el de la mujer, era el de la madre. Pero al mismo tiempo pensemos, o fuimos criados pensando, no, pero la mujer se queda en casa y ella no sabe ser gerente. No entiendo, la aritmética mental ahí no está funcionando. Con lo cual yo vuelvo a insistir que ese comentario que tú hiciste al principio del show, en el cual dijiste, porque se está buscando una equidad, no hay tal cosa. En el momento que la sociedad deje de poner los frenos y deje de poner los obstáculos, ¿ok? Y esa es la razón de los frenos y los obstáculos. Lo que vamos a descubrir es exactamente eso. Hey, saludos a Neil Gómez, que está conectado y está con su esposa, la cual precisamente espero que le guste este programa porque es con mucho cariño y admiración a las mujeres empresarias. De hecho, yo terminaba diciendo en la cápsula de mañana, que ya está subida en Google Podcast, en Spotify, en todos lados, que uno de mis ejemplos es mi esposa, que desde hace 5 años ella abrió su propia empresa aquí en Bonaire, pero antes de eso lo hizo en Venezuela. Ella tenía un trabajo con la gobernación y en un momento dado dijo, no, yo no voy a seguir trabajando ahí, yo quiero abrir mi propio negocio. Y eso es poderse pagar su propio sueldo y abrir su propio negocio, primero en Venezuela en los años de crisis y luego en Bonaire al poco tiempo de mudarse, es evidentemente un logro. Y es algo que a mí me gusta mucho que mis hijas vean, porque yo lo que quiero es que ellas se den cuenta, tú decides qué tan lejos quieres llegar. Creo que así entonces llegamos. ¿Puedo entonces ahora sí revelar
la entrevista de la semana que viene, Augusto? Bueno, sí, ya puedes revelar lo que te falta por revelar, porque saliste a soltar todo como dicen por ahí, botar todos los frijoles antes de hacer el caldo. Eso se llama, eso le decíamos en Maracaibo, espepitar. Le hace de decir los secretos o las cosas sorpresas. La semana que viene vamos a entrevistar a Lina Echeverry. La entrevista va a ser a media tarde, pero la vamos a subir, por supuesto, a Facebook y a YouTube para que la vean cuando quieran, pero si la quieren ver en vivo, va a ser a las 3 de la tarde, hora de New Jersey, Bonaire y Colombia. Si mal no recuerdo, ya el mismo miércoles se acaba entramos en la misma hora, tú y yo. Empezamos a tener la misma hora, sí, con lo cual, no sé si me preocupa que vas a llegar tarde el próximo o que vas a llegar muy temprano. No, para mí, es verdad, ¿no? Sí, tengo que poner una buena alarma. Lina Echeverry es PhD en Integración y Desarrollo Económico. También tiene un máster en el Tecnológico de Monterrey. Tiene más de 21 años en diferentes posiciones administrativas y académicas en las universidades y en las escuelas de negocio de varias empresas de varias universidades de Colombia, actualmente en la Universidad del Rosario. Ella es escritora, es oradora y es profesora en marketing en Colombia y visitante en Guatemala. Y ha recibido múltiples reconocimientos. El más reciente fue LinkedIn Top Voices de Latinoamérica, también mejor docente universitaria de Colombia y bueno, ha recibido múltiples premios. Con ella vamos a estar hablando la semana que viene, continuando la discusión acerca de mujeres y emprendeduría y su experiencia personal y también, una vez más, para las mujeres que nos escuchan, que oigan estas cosas pues de una mujer, precisamente lo que estamos hablando. Yo quiero que sea mucho, que para mí va a ser mucho más válido por eso ni siquiera di ningún consejo a las mujeres, sino que dije, estos son los obstáculos, estos son los números, estas son las ventajas, pero no voy a pecar de lo mismo que estoy criticando, de decirle a la mujer cómo tiene que actuar o no. Precisamente por eso, con mucho orgullo, esa es nuestra primera entrevistada, es Lina Echeverry de Colombia. Así es, y estamos, pues, va a ser realmente Así que, sin más, damos las gracias a la gente, a Neil, a la señora Esperanza, a Eduardo y a los que nos escuchan semana a semana en el podcast, en vivo, en YouTube. Y la semana que viene de vuelta no vamos a estar el día jueves, porque vamos a hacer el evento con Lina el día miércoles, pero después sí, el jueves es el día de San Augusto. Se celebra el día de San Augusto en Nueva Jersey. Eso exactamente es lo que sucede. Los niños pidieron que si podían hacerle mi fiesta y pastel y les dije que sí. Mira, antes de terminar, porque no quería que se me pasara esto, otra pequeña empresa que tiene como jefe de operaciones a una mujer que se llama Wayne Scottel es SpaceX. Ahí tienes otra, pues, ¿no? Es increíble la cantidad de ejemplos. Una pequeña empresa. Sí, una talabartería, un abastico. No, hemos llegado hasta el final. Nos vemos la semana que viene. Si nos quieren escuchar en vivo, igual yo voy a poner como siempre pongo en los avisos del Facebook, pero voy a poner la nueva hora de esta semana en particular, que va a ser a las 3 de la tarde del día miércoles. Y la semana siguiente, ese día es el 17. Y la semana siguiente, el 24, también tenemos un cambio en el horario porque vamos a estar entrevistando a Eduardo Briceño para hablar de mentalidad de crecimiento. Eduardo Briceño es compañero de colegio de nosotros, una autoridad en el tema, tiene ya 2 charlas en TED acerca del tema y quiero que él una vez más comparta con nosotros más acerca de este tema. Con todo esto, Augusto, ¿algo más? No, gracias y hasta la próxima semana y recuerden que tu éxito lo construyes con acciones, no con ilusiones. Gracias.